Ustedes saben que las experiencias del pueblo de Israel como pueblo de Dios muchas veces son parecidas a las experiencias que tenemos nosotros, iglesia, como pueblo de Dios. Es que hoy nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios. Lo que fue Israel, hoy es la iglesia como pueblo de Dios. Y muchas de las experiencias del pueblo de Israel en su relación con Dios y en su relación con los demás son experiencias similares a las que vivimos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Y quizás hoy nosotros no tenemos que enfrentar en batalla enemigos como enfrentaba Israel en batallas a sus enemigos. Pero tenemos otro tipo de batallas, dice la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como pueblo de Dios, también estamos enfrentados en batallas espirituales. Y no serán aquellas batallas que enfrentaba el pueblo de Dios en el campo de batalla con soldados, pero es otro tipo de batallas la que enfrentamos el pueblo de Dios. Hoy vamos a compartir la experiencia de Israel en su primer batalla. La Biblia relata con detalles cuál fue la primera batalla que tuvo el pueblo de Israel como ejército organizado frente a otra nación. Y el enemigo en esa primera batalla del pueblo de Israel fue la nación de Amalek. Amalek era un pueblo traicionero en cuanto a la batalla, podríamos decir. En Deuteronomio 25:17 dice que los amalecitas atacaron a Israel por la retaguardia y dice que no le enfrentaron lucha frente a frente, ejército frente a ejército. Y esto nos demuestra cuál era la técnica que tenía esta otra nación cuando se enfrentaba en batalla a sus enemigos. Y este pueblo, Amalek, fue el primero que se enfrentó al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y el ataque que hizo este pueblo fue un ataque a traición al pueblo de Israel. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 17, a partir del versículo 8, cómo fue esa primera batalla que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar. Cómo enfrentó al enemigo, cómo enfrentó a Amalek. Y vamos a ver cuál fue la estrategia del pueblo de Dios para poder vencer. Y yo digo, este fue el primer ejército que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel, porque en realidad cuando salieron de Egipto no tuvieron que enfrentar a los egipcios, porque el ejército egipcio murió ahogado en el mar mientras el pueblo de Israel estaba atravesando el mar en seco. O sea que no fue un ejército que tuvo que enfrentar, fue un ejército que venció, pero no lo tuvo que enfrentar. Por eso este fue el primer enemigo, la primera nación que le presentó batalla en el campo de batalla al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Amalek era una nación descendiente de Esaú, el hermano de Jacob. Y atacaron a Israel en Refidim, dice la palabra de Dios. Allí tenemos marcado más o menos en el mapa, cerca de esa región,
estaba el lugar donde fue atacado el pueblo de Israel por Amalek. Ahora es interesante cómo enfrentó el pueblo de Israel esta primera batalla contra sus enemigos. Y podríamos decir que la forma de enfrentar a su enemigo fue una estrategia que tuvo dos ámbitos. Uno, el campo de batalla. Y por otro lado, Moisés, Aarón y Hur sobre el collado. Por un lado estaban los dos ejércitos enfrentándose allí en el valle, y por otro lado, arriba de un collado, en la parte superior del collado, estaban Moisés, Aarón y Hur viendo la batalla. Y en ese campo de batalla estaba Josué con su ejército, con el ejército que él había organizado, con esos hombres que él había escogido, un ejército totalmente improvisado, porque era un ejército que no tenía ninguna experiencia en la batalla. Podríamos decir que este fue el debut en la guerra del pueblo de Israel. Y en el monte, un experimentado hombre de Dios con más de 80 años, allí con Aarón y con Hur y con las manos alzadas al cielo, haciendo lo que vamos a ver dentro de un rato que estaba haciendo. Ustedes saben que yo no recuerdo otra, no sé, quizás puede haber, pero yo no recuerdo otra situación, otra batalla del pueblo de Israel, en que Moisés estuviera mirando la batalla desde un lugar alto y el pueblo estuviera en el valle luchando. Aparentemente esto fue una estrategia preparada para esta batalla. Fue algo que prepararon para ese momento. No sé si fue Dios que se lo ordenó al pueblo de Israel que lo hicieran de esta manera, o si ellos pensaron que esta iba a ser la mejor manera para enfrentar a su enemigo. La batalla entonces se daba en el valle entre los dos ejércitos, y cuando Moisés alzaba su mano, el pueblo de Israel prevalecía en la batalla. Y cuando Moisés bajaba sus manos, el enemigo se imponía sobre el pueblo de Israel. Y sucedía que cuando alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban de estar las manos en alto. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, se sentó sobre ella, y Aarón de un lado le sostenía una mano y Hur del otro lado le sostenía la otra mano. Ahora, ¿qué hacía Moisés con las manos alzadas? ¿Por qué Israel prevalecía cuando Moisés tenía las manos alzadas al cielo, cuando estaba con sus manos levantadas? Algunos comentaristas dicen que cuando Moisés levantaba sus manos, estaba orando y estaba rogándole a Dios por su pueblo que estaba en la batalla. Otros dicen que cuando Moisés alzaba sus manos, lo que estaba haciendo era adorando a Dios, alabando a Dios, y en ese momento el pueblo que estaba luchando prevalecía contra sus enemigos. Lo cierto es que de una o de otra manera, sea que estaba orando o sea que estaba alabando y adorando a Dios, lo que estaba haciendo Moisés en ese momento con las manos alzadas era una señal de una búsqueda de Dios. Lo que estaba haciendo era buscar la ayuda de Dios en ese momento. En ese momento mostraba su dependencia de Dios, la dependencia de él y de todo el pueblo de Israel de Dios. En ese momento, cuando alzaba sus manos, estaba exaltando el poder de Dios y el poder de Dios para vencer en la batalla. Estaba honrando a Dios en nombre de todo el pueblo de Israel cuando alzaba sus manos. Estaba reconociendo la grandeza de Dios en ese momento. Y cuando alzaba sus manos, estaba haciendo todo esto. Y cuando hacía todo esto, el pueblo de Israel prevalecía sobre su enemigo. La búsqueda de Dios, la exaltación de Dios, la honra a Dios de la forma que sea, siempre trae como resultado cosas buenas para los hijos de Dios. Cuando nosotros estamos dispuestos a buscar a Dios en cualquier batalla que tengamos que enfrentar en la vida, cuando nosotros estamos dispuestos a exaltar el nombre de Dios, cuando estamos dispuestos a honrar el nombre de Dios, sea que estemos peleando la batalla que estemos peleando en la vida, eso siempre va a traer como resultado cosas buenas para los hijos de Dios. Pero dice la Biblia que Moisés se cansaba de tener las manos extendidas
hacia el cielo. Se cansaban las manos de Moisés. ¿Por qué se cansaban los brazos de Moisés en ese momento? ¿Por qué se cansaban los brazos de Moisés? Las batallas duraban horas, a veces duraban días. En este caso duró varias horas la batalla. Y yo quiero que haga la prueba de estar un rato largo, con los brazos extendidos, y al principio no va a pasar nada, pero después de un rato le va a empezar a doler todos los músculos del costado del brazo, y le va a empezar a doler la espalda y los hombros. Y Moisés ya no era un chiquilín, ya tenía más de 80 años en este momento. Y Moisés se cansaba de tener las manos extendidas al cielo. Ahora uno puede decir, bueno, ¿por qué la palabra de Dios resalta que Moisés se cansaba? ¿No era más lógico que resaltara que ese ejército que estaba allá abajo, que era un ejército inexperto en la batalla, no era más lógico que se cansaran ellos en lugar de que se cansara Moisés? ¿No había que centrar la mirada en el ejército que estaba peleando la batalla? Desde el punto de vista de la salud física, era más esperable que se cansara el pueblo que estaba en la batalla que Moisés que estaba en el collado. Pero la Biblia centra la mirada en Moisés y dice que Moisés se cansaba de tener los brazos extendidos al cielo. Y buscaron una solución. ¿Cómo hacemos para que Moisés pueda seguir teniendo los brazos extendidos al cielo? Lo primero que hicieron dice que fue buscar una piedra donde se sentara Moisés. Lo segundo que hicieron fue levantarle los brazos. Y uno le sostenía un brazo y el otro le sostenía otro brazo. Es probable también que lo tercero que hicieron fue ponerle desodorante también por las dudas, ¿no? Para poder estar mucho rato en ese momento. Pero lo que es cierto es que uno le sostenía el brazo de un lado y el otro le sostuvo los brazos, el otro brazo del otro lado. Y así pudo estar Moisés con sus brazos extendidos al cielo. Ahora, pregunto, ¿el secreto era la posición de los brazos de Moisés? ¿El secreto era que estuviera Moisés realmente en esa posición? Lo que provocaba el triunfo del pueblo de Israel era la búsqueda de Dios, era la dependencia de Dios. Lo que provocaba la victoria del pueblo de Israel era poner la batalla en las manos de Dios. Y hermanos, quiero que notemos esto. Moisés necesitó que le sostuvieran los brazos para seguir honrando a Dios, para seguir adorando a Dios, para seguir alabando a Dios. Cada uno de nosotros necesitamos que los demás nos ayuden a tener los brazos extendidos hacia el cielo. Cada uno de nosotros necesitamos que mi hermano o mi hermana me ayude a tener los brazos extendidos al cielo. Necesitamos que los demás me ayuden, cada uno necesitamos que los demás me ayuden para poner a Dios en primer lugar, para exaltar el nombre de Dios. Moisés no tomó esta responsabilidad como algo personal. Por algo cuando subió al collado, no subió solo. Subió con Aarón y subió con Hur. Y es bueno pedirle a mis hermanos que me ayuden a tener los brazos extendidos para honrar a Dios. Todos necesitamos en algún momento que nos ayuden a tener las manos extendidas hacia el cielo. Y yo te quiero preguntar, ¿sabés que tu hermano te necesita para tener los brazos extendidos al cielo? A veces pensamos solo en nosotros, pero ¿sabés que tu hermano o tu hermana te necesita para tener los brazos extendidos hacia el cielo? Y hermanos, esto lo necesitamos todos. Lo necesito yo, lo necesitas vos, lo necesitan los adultos, lo necesitan los que tienen 30, 40, 50 años de haber conocido al Señor como su Salvador, lo necesitan los que recién se convirtieron al Señor, lo necesitan los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos. Todos necesitamos que nos ayuden a tener nuestros brazos extendidos al cielo. Lo necesitamos los hombres, lo necesitan las mujeres, todos necesitamos de los demás. ¿Qué hacemos para sostener los brazos de mi hermano o de mi hermana extendidos al cielo?
¿Estamos haciendo algo para sostener los brazos de mi hermano y de mi hermana? Yo te invito a que podamos hacer cada uno de nosotros para sostenernos los brazos unos a otros. Y lo primero que te digo que podemos hacer para sostener los brazos de mi hermano o de mi hermana es orar por el otro. Yo siempre les propongo lo mismo, pero es importante que lo hagamos. Hacete una lista de oración con tus hermanos de la iglesia, especialmente por los que están pasando por un momento difícil, por los que están pasando por un momento de prueba o por los que están pasando por alguna situación complicada. Hacete una lista de oración. Orá por tu hermano, por tu hermana, porque es la responsabilidad de cada uno de nosotros sostener los brazos de mi hermano o de mi hermana. Y acá no hay diferencia de edad, no hay diferencia de lo que sea. Todos nos necesitamos. No hay alguien que pueda decir, yo no necesito que me extiendan, que me ayuden a extender los brazos. Y yo hoy quise que estuvieran también los adolescentes con nosotros, porque los adolescentes también tienen que aprender a sostener la mano de sus hermanos adolescentes y también de los adultos. Y los adultos también oramos por ustedes y por los jóvenes y por los niños. ¿Cuántos van a orar en esta semana por sus hermanos de la iglesia para sostener sus brazos? Dios quiera que todos nos comprometamos en esto y que estemos sosteniendo los brazos de cada uno de nosotros. Otra de las cosas que podemos hacer los hijos de Dios para sostener los brazos de mi hermano o de mi hermana está en Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Como dije, orar. Otra de las cosas es confesar si tengo algo contra mi hermano o contra mi hermana. Pedir perdón si es necesario. Y esto también nos ayuda a sostenernos unos a otros. Y como dice acá, sabiendo que la oración eficaz del justo puede mucho, tomemos el compromiso de tener las manos de mis hermanos y de mis hermanas extendidas al cielo. Ayudarla en oración. Otra de las formas que tenemos los hijos de Dios de extender las manos de mis hermanas o de mis hermanos es lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esto le está diciendo Pablo a los cristianos de la iglesia de Tesalónica. Y no se lo dice a los líderes de la iglesia, no se lo dice al pastor de la iglesia o a los hermanos que dirigían la iglesia, se lo escribe a toda la iglesia. Y le dice que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles. Y esta es otra de las formas que tenemos los cristianos de tener las manos extendidas de mi hermano y de mi hermana. Hermanos, todos pasamos por momentos de cansancio. Todos pasamos por momentos de cansancio físico, cansancio mental y cansancio espiritual. Porque cuando vienen las pruebas y cuando vienen las tentaciones, todos pasamos por cansancio espiritual también y fatiga espiritual, te podría decir. Y una de las cosas que necesitamos hacer es alentarnos unos a otros. A veces pensamos, bueno, ¿cómo puede estar un hijo de Dios desanimado? ¿Cómo puede ser alguien que hace mucho tiempo que conoce a Cristo como su Salvador estar desanimado? Bueno, pero a veces pasa. A veces pasa que los momentos de prueba nos desaniman. A veces pasa que los momentos de tentación nos desaniman. A veces pasa que cuando estamos en un momento difícil, en que Satanás nos está atacando de diferentes maneras, nos desanimamos. Y yo digo, nos damos cuenta de estas cosas cuando nos pasa a nosotros mismos.
Por eso los hijos de Dios siempre tenemos que ponernos en el lugar del otro. Y siempre estar dispuesto a alentar a mi hermano o a mi hermana. Qué bueno es poder alentarnos, qué bueno que es poder ayudarnos de esta manera. Qué bueno que es cuando hay un momento de fatiga recibir un vaso de agua. Qué bueno cuando mi hermano o mi hermana me dice estoy orando por vos. Dios quiera que aprendamos a alentarnos unos a otros para sostenernos también las manos extendidas. Y bueno, en esta batalla ya hablamos de Moisés. En esta batalla ya vimos a Hur y a Aarón que le estaban sosteniendo los brazos a Moisés. ¿De quién nos falta hablar? Del ejército. El ejército que estaba allí en el valle. Y ustedes saben que a veces nos toca estar en el campo de batalla y a veces nos toca estar en el collado, orando por los que están en el campo de batalla. Algunas veces nos toca ser el que tiene las manos extendidas hacia el cielo, a veces nos toca ser el que está sosteniendo las manos del otro y a veces nos toca ser el que está en el campo de batalla. Ahora, yo pregunto, ¿quién fue el responsable de la victoria del pueblo de Israel? ¿Gracias a quién pudieron vencer? Por supuesto que vencieron gracias a Dios y gracias al poder de Dios. Pero yo pregunto, ¿a quién se le atribuye el triunfo? El triunfo se le atribuye a Moisés, que estaba con las manos alzadas al cielo en el collado, allí en la parte superior del collado mirando la batalla. El triunfo se le atribuye a Aarón y Hur, que encontraron la forma de sostenerle los brazos a Moisés. ¿O el triunfo se le tiene que atribuir a Josué y al ejército, que en realidad fueron los que pelearon en la batalla? ¿A quién le tenemos que atribuir el triunfo? Yo creo que lo que tenemos que entender todos es que para que el pueblo de Israel venciera, todos fueron necesarios. En la iglesia, dentro del pueblo de Dios, todos somos necesarios. Todos fueron necesarios para el triunfo. Y te voy a decir algo, te voy a contar las técnicas del enemigo. Satanás siempre va a querer que enfrentes la batalla solo. Satanás siempre va a querer que en los momentos difíciles te aísles, que no busques la ayuda de los demás. Y yo te voy a demostrar lo que hacía Cristo con sus discípulos. Jesús nunca dejaba solo a sus discípulos. En cierto momento mandó a 70 de sus discípulos a diferentes aldeas a predicar su palabra. ¿Cómo los envió? ¿Los envió solos? Lucas 10.1 dice, Lucas 10.1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. El Señor no nos manda solos. Siempre quiere que estemos acompañados con otro de sus discípulos, con sus hijos. No nos aislemos, pidamos ayuda a los que están al lado nuestro para seguir con las manos alzadas, para seguir en la batalla. Cuando Jesús necesitaba un burrito para entrar a Jerusalén, ¿qué hizo? ¿A cuántos envió a buscar el burro? A un burro, fueron a buscar. ¿Cuántos fueron? 2. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Señor, voy solo, hay que ir a buscar un burro. No, vayan 2. Siempre el Señor enviaba a sus discípulos por lo menos con otro más. En Hechos capítulo 1, versículo 4, cuando Jesús está allí con sus discípulos en esos últimos momentos, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Señor,
la cual les dijo: oísteis de mí. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran todos juntos allí en Jerusalén. Y yo les recuerdo a ustedes qué pasó cuando los discípulos se quedaron solos. ¿Qué pasó cuando Pedro se quedó solo? Los otros discípulos estaban allá y Pedro estaba solo entre las personas allí, donde habían armado un fuego esperando la sentencia de lo que iba a pasar con Jesús. ¿Qué pasó en ese momento? Pedro negó a Jesús, a pesar de que Jesús le había advertido. Pero cuando se quedó solo, negó a Jesús. ¿Qué pasó cuando Judas salió solo de la última cena? Fue y entregó a Jesús. ¿Qué pasó cuando Tomás, mientras todos los discípulos estaban juntos en un lugar, él estaba solo en otro lado? Falló su fe y no creyó que Jesús había resucitado. Los hijos de Dios siempre tenemos que estar acompañados por hijos de Dios, especialmente en los momentos difíciles, especialmente en las pruebas. Tenemos que estar acompañados espiritualmente, tenemos que estar acompañados en oración y tenemos que estar acompañados físicamente. Nunca enfrentes las pruebas y las tentaciones solo. Satanás quiere que enfrentemos las pruebas y las tentaciones solo. Pero los hijos de Dios nunca debemos de enfrentar las pruebas y las tentaciones solo. Siempre vamos a encontrar a alguien de confianza dentro de la congregación. Puede ser un hermano o una hermana, puede ser un maestro de escuela dominical. Siempre vamos a encontrar a alguien con quien orar y a quien podamos pedirle que nos ayude. No tengas miedo de compartir las necesidades con tus hermanos, con tus hermanas de la iglesia. Porque a veces te va a tocar estar en el campo de batalla, pero es necesario que otros estén con los brazos extendidos, orando y alabando a Dios. Y va a ser necesario que otros estén sosteniendo los brazos del que está orando y alabando a Dios. Una gran victoria depende de una gran estrategia. Para las victorias se necesita estrategia. Apoyar en oración y adoración a Dios al que está en el campo de batalla es una estrategia. Levantar las manos al que tiene las manos cansadas es una gran estrategia. Buscar el apoyo de los demás cuando estoy enfrentando una batalla es una gran estrategia. La iglesia y los que formamos la iglesia dependemos unos de otros. Tenemos que aprender a cuidarnos entre nosotros. Tenemos que aprender a sostenernos unos a otros. Y Dios quiera que tengamos este espíritu de sostenernos unos a otros. Los invito a ponerse de pie y vamos a leer todos juntos. Vamos a leer todos juntos estos versículos de Éxodo 17. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo. Con Moisés alzando las manos, con Hur y Aarón sosteniendo las manos de Moisés. Al lado tuyo en el banco o atrás o adelante está el que te va a sostener las manos. Al lado tuyo o atrás o adelante está el que está en el campo de batalla hoy y está enfrentando una batalla difícil. Ora por él. Ponelo en las manos de Dios.
Pedile a Dios por tus hermanos. Si es necesario, preguntale a tu hermano o a tu hermana si hay algún tema de oración que querés que pongas en las manos del Señor. Pero yo te invito a sostener la mano de tus hermanos. Padre eterno, gracias por lo que nos enseñás en tu palabra. Gracias por estos ejemplos que como pueblo tuyo nos enseña cómo tenemos que manejarnos, cómo tenemos que enfrentar nuestras batallas, cómo tenemos que enfrentar el tiempo de prueba, cómo tenemos que enfrentar el tiempo de tentación. Padre eterno, que aprendamos a sostenernos las manos cansadas, porque también a veces tenemos fatigas espirituales en nuestra vida, Dios. Y danos sabiduría para sostenernos unos a otros. Danos sabiduría para orar por el que está en el campo de batalla, Señor, y para bendecir su vida, Dios. Nos encomendamos en tus manos. Y gracias, Padre, por lo que has dejado en tu palabra, Dios. Gracias porque no estamos solos. Primero te tenemos a vos y después tenemos a nuestros hermanos para apoyarnos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, que podamos tener una gran semana de victoria espiritual.